Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde el Arauca binacional hasta Aruba en el Caribe latinoamericano, llevándoles a ustedes información en señal abierta. Pero también tenemos nuestras opciones digitales y nuestra plataforma streaming que nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo donde usted esté ubicado. Y también usted tiene la opción a través de nuestras redes sociales de ver nuestras ediciones en diferido cuando sea más cómodo para usted. El programa completo, la porción del programa, el pedacito que le interesó, lo puede ver a través de Siempre Venezuela en toda su plataforma digital. También debo recordarles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, en los mediodías tenemos a Carlos Uzcategui el Miura que nos acompaña haciendo la antesala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, ya en el comienzo del Happy Weekend. A pesar que para nuestro punto de vista hoy no habrá un Happy Weekend en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo está? Sí, anoche a las 11 de la noche hora de Colombia, 10 de la noche hora americana, 10 de la noche hora venezolana, 12 de la noche, hora del centro oeste de los Estados Unidos, finalizó el título 42. Y esto trajo como consecuencia que cientos de migrantes se hayan quedado varados, no lograron pasar. Algunos están en territorio norteamericano, pero al otro lado del alambrado de púas, colocado por el gobernador de Texas, el señor Abbott, ordenado por él, un alambrado de púas que es un verdadero muro, acompañado de autoridades de la Guardia Fronteriza y también militares norteamericanos que han impedido el paso a cientos de personas que han pedido, han clamado ese paso. Pero ahora ya tenemos la implementación del título 8 y ayer estuvimos en la rueda de prensa vía telefónica que realizaron los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el señor Blas Núñez Neto, y también estuvimos con funcionarios de secretario de Estado norteamericano, hablando sobre que Estados Unidos va a ser inflexible con la norma. No hay posibilidad para aquel que pretenda pasar y cruzar irregularmente el territorio norteamericano de asilo. Y a partir de este momento, el que lo haga tiene prohibición de ingreso una vez deportado, tiene prohibición de ingreso a los Estados Unidos por 5 años. Y la única manera de usted poder ingresar a los Estados Unidos solicitando asilo o refugio es a través del CBP, la plataforma tecnológica a través de la cual se van a canalizar todos estos temas. Es decir, tenemos un panorama bastante enredado y complicado, Carlos. Sí, Alan, y otra preocupación que he notado mucho, sobre todo en el sur de la Florida, que me preocupa, Alan, es cómo el hispano de diferentes nacionalidades, es decir, venezolanos, nicaragüenses, cubanos de la vieja guardia también, ya, asentados en Miami desde hace muchos años en la pequeña Habana, pero sobre todo con los migrantes venezolanos que están relativamente huyendo de la Florida, se están yendo a otros estados. Y algo que es muy preocupante, lo he visto ya en varias tomas en redes sociales, es cómo está quedando las ciudades de Miami, Denver, Doral, Miami Beach, la Florida, el sur, con el tema de los trabajadores, a pesar que Ron DeSantis ha articulado una reforma totalmente inconstitucional según los senadores y algunos republicanos que también le han dado duro al tema fronterizo o al tema migratorio. Alan, es preocupante sobre todo con la cantidad de migrantes que hay actualmente en la ciudad de Miami. Bueno, de Santis tomó el riesgo y estamos muy seguros que a partir del 1 de junio, cuando ya la norma empieza a operar,
va a caer una lluvia de demandas ante tribunales federales para pedir su derogatoria. Pero Sí, mientras esto ocurre, la norma está vigente y obviamente pues Santis toma su riesgo. Pero volvamos a la frontera sur, donde se vieron escenas como las que vamos a observar en este momento, escenas colocadas. Este video que vamos a ver lo colocó el gobernador Abbott en su cuenta de Twitter. Veamos el video de los migrantes, entre ellos muchos venezolanos, clamando a las autoridades el paso a los Estados Unidos, al territorio norteamericano. Veamos este video, Camilo. Bueno, la particularidad de este video es que lo colgó el propio gobernador de Texas, el señor Abbott, en su cuenta de Twitter, sí. mandando un mensaje claro, ¿no? Mandando un mensaje claro. Ahí tú escuchabas a la gente clamando por pasar y los funcionarios pues cumpliendo su labor y su orden. La orden es colocar alambrado de púas en las zonas más críticas. Y bueno, ahí la gente está en territorio norteamericano, pero no puede pasar. Así de simple. Oye, es bastante trágico esto. Me imagino que viendo este video, Alan, tú te trasladaste, como hice yo, y sé que muchos de la audiencia también, cuando el ex Congo belga, cuando el tema de Aida Min también cerraron las fronteras con alambradas. En ese tiempo eran alambres normal de púa rural, no existían las concertinas como hay ahora, que son de acero, y ver también a esta población desesperada por entrar en otros países. Alan, esto es lamentable porque vi en cantidades de videos que no daríamos la talla para poderlos observar y discutir, pero es bastante lamentable ver niños, bebés, personas de la tercera edad dentro del río Bravo, totalmente empapados, Alan. Y esto han sido unas leyes que han venido evacuándose de diferentes puntos. Acuérdate cuando la ley de los pies mojados de los cubanos, Venezuela tuvo hasta el día de ayer algunas excepciones, pero hoy cómo queda verdaderamente los migrantes irregulares al llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, Alan. Bueno, la verdad es que quedan sin ningún soporte jurídico para garantizar su presencia. Para nada. Esa gente que está allí, que vimos en el video, está en territorio norteamericano, pero a partir del título 8 se les considera violadores de la ley y en el hecho estricto de la ley, ellos están ingresando de manera irregular a territorio norteamericano y por lo tanto no son objeto de la solicitud de asilo o la solicitud de refugio por parte del gobierno norteamericano, a menos que regresen a México y lo hagan a través de la plataforma CV One. Esa es la única forma como ellos pueden ingresar, pero si se quedan allí, la autoridad los puede registrar, los puede trasladar, los deporta inmediatamente y le abre un expediente por medio del cual ellos no pueden ingresar a territorio norteamericano en 5 años, so pena de que si lo hacen van a ser encausados por la vía penal, o sea, van presos, para hablarlo claro. No sé cuánto será el tiempo de sanción mínimo o máximo, pero estimo que mínimo debe ser 3 años, máximo 5 años de prisión. No sé, es lo que yo estimo, de acuerdo al factor también de los agravantes y la reincidencia. Las cosas se han puesto violentas. Hemos visto escenas de violencia en algunos puntos Sí. migratorios y vemos mucha gente exaltada. Y esto pues enrarece más el clima de la migración en este momento que puja por ingresar a los Estados Unidos. Bueno, imagínate tú que ayer también hubo un traslado, estuve viendo en el Miami Herald, el traslado de más de 200 cubanos hacia La Habana. Imagínate tú cómo será esa situación. Acuérdate que algo que a los cubanos que son expatriados
lo primero que le hacen es quitarle la tarjeta de racionamiento, que la tienen desde hace 60 y pico de años y que cada día está más escuálida que el propio gobierno de Nicolás Maduro. Imagínate Díaz-Canel, que ha sido un dictador, que viene desde una función crítica en el tema de la revolución cubana. También el tema de los cubanos da mucho dolor, Alan, porque ellos van a ser peor sometidos a otros escarnios allá en la isla de Cuba. Y lo mismo está pasando con los nicaragüenses. Es decir, que esto va a ser terrible, sobre todo para la situación de los migrantes que no han podido devolverse. Alan, antes de darte un nuevo punto, fíjate que ayer estuve conversando con unos amigos en República Dominicana que varios venezolanos han tenido que devolverse de nuevo a la isla. Muchos no van a ser recibidos porque es un éxodo grande y otros están todavía en Costa Rica, Alan, y hasta el momento no he podido localizar a una persona que me indique cómo está la realidad en ese país de Centroamérica. No, la vamos a conseguir, doctor Flores, que siempre ha sido colaborador con nosotros allá en Costa Rica. La próxima semana lo vamos a tener. Carlos, quiero que veamos este trabajo de Deutsche Welle, la televisora alemana, que habla sobre la finalización del título 48. Veamos este video y luego Veamos. comentamos. Expiró en Estados Unidos el título 42, una normativa impuesta por el expresidente republicano Donald Trump durante la pandemia en marzo de 2020, que en la práctica permitió la expulsión en caliente de migrantes en la frontera. La patrulla fronteriza ha detenido en las últimas 48 horas a unas 2.500 personas que se agolpaban en la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, a la altura de El Paso, en Texas. Durante los últimos días, decenas de miles de personas aguardaban en campamentos improvisados el mejor momento para cruzar la frontera. El título 42 ha expirado. Eso significa que las expulsiones de migrantes que llegaban a Estados Unidos bajo ese título en los últimos 3 años ya no continuará sucediendo. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Están las puertas de Estados Unidos ahora abiertas a todos los migrantes? Ese no es el caso. El título 8 entra ahora en vigor y este título le da el derecho a los migrantes a pedir asilo aquí en Estados Unidos, pero el presidente Biden presentó una regla adicional al título 8 esta semana que requiere que los migrantes pidan primero asilo en los países por los que transitaron antes de llegar a Estados Unidos. Y solo en el caso de que les haya sido negado el pedido de asilo en otros países, pueden pedir asilo aquí en Estados Unidos. La sociedad civil y varias organizaciones ya han dicho que demandarán al gobierno de Joe Biden porque con esto le están negando por completo el derecho a los migrantes de pedir asilo en Estados Unidos. Los resultados los veremos en las siguientes semanas, sino meses. Hasta entonces, el flujo de migrantes hacia Texas, Estados Unidos y acá la ciudad del Paso, donde nos encontramos, continuará. Probablemente también continuará creciendo. Los albergues y la ciudad se está preparando para ello. Bueno, ve la situación, o sea, para poder, hoy, ayer no era así, pero hoy es así, para Pero poder ya hoy sí. solicitar asilo o refugio en los Estados Unidos, tienen que haber solicitado asilo en un tercer país y que te lo hayan negado. Por ejemplo, si vas caminando y pasaste por Guatemala, pediste asilo en Guatemala y en Guatemala duraron 7, 8 meses para responderte que no. Solo después de eso es que puedes solicitar asilo en los Estados Unidos. Y esto complica bastante las cosas porque estos procesos no son rápidos. Estas solicitudes de asilo son analizadas, evaluadas. Yo creo que entre 6, 7, 8 meses tardan en darte una respuesta oficial sobre esto. Y son 6, 7, 8 meses que tienes que vivir en un tercer país y bueno, vivir y lograr sobrevivir, porque también es el tema de manutención, el tema de cómo mantienes a tu grupo familiar o cómo estás si te mantienes solo. Pero son cosas complicadas y difíciles. El título 8 es cuesta arriba, hermano. Pocos pasan ese filtro y lo van a determinar las autoridades norteamericanas. Además que mucha gente, insisto, ya lo hemos dicho en el programa, mucha gente piensa que un miedo creíble se demuestra exclusivamente diciendo que se huyó del país por las circunstancias económicas, cuando eso no es miedo creíble para la autoridad norteamericana. Miedo creíble cuando usted
tiene bajo amenaza derechos fundamentales y que el Estado de donde usted provenga, en este caso Venezuela, lo haya amenazado a través de agentes del Estado o a través de instituciones del Estado. Y ahí es donde está la cosa también difícil para muchos migrantes venezolanos que pretenden demostrar miedo creíble en estas circunstancias. Bastante delicado, porque fíjate algo, ¿no? En Arizona están esperando realizar campamentos, albergues para la masiva entrada o éxodo que están entrando a los Estados Unidos o los que entraron en el día de ayer. Y también eso da que pensar, Alan, porque es una situación muy difícil. Fíjate, más de 60.000 personas fueron devueltas por el parole 42 o el título 42 a Guatemala. Ahora imagínate cómo estará a esta hora la frontera sur y suroeste de los Estados Unidos, tanto en el Río Bravo, que están pernoctando, han dormido hasta dentro del agua, Alan. Y todos entendemos que hay una crisis humanitaria, migratoria, pero también da dolor, tristeza de ver a connacionales y otras nacionalidades estando dentro del Río Bravo. Sí, pero no va a pasar, Carlos. La circunstancia No van a pasar. la circunstancia se ha puesto muy dura y bueno, y si usted todavía está en ruta por Centroamérica, el mejor consejo que se le puede dar, y lamentablemente es así, usted tiene dos opciones: o quedarse en el país donde está en este momento y consolidarse de alguna manera, asentarse en ese país, o devolverse a Venezuela. Yo sé que es una vuelta a la patria muy triste, pero Demasiado. las circunstancias han implicado que el mundo se nos volvió chiquito a los migrantes venezolanos y especialmente a aquellos que sufren más, que son las clases populares, la gente que no tiene el dinero para poder asentarse formalmente, ni siquiera, no estoy hablando de los Estados Unidos, en otros países. Hay gente que llega realmente con una mano adelante y una mano atrás, y esto pues implica que las cosas sean bastante difíciles, ya además de lo difícil que es para la migración venezolana. Cerrada la opción Chile, cerrada Perú, desde hace tiempo cerrado Ecuador, Colombia apenas admitiendo gente, y el territorio de Centroamérica vedado para los venezolanos, para los migrantes y los caminantes venezolanos en varias fases. El único que se está beneficiando de esto es Nicaragua, que te cobra por el paso y por los servicios migratorios. O sea, Nicaragua aprovechó este mare magnum de migrantes y está aprovechando. Y México, que obviamente negocia sus cuotas de migrantes propios, naturales de México, con los Estados Unidos a cambio de calarse esto, porque esta situación de atender a diario a más de 2.000, 3.000 personas que las devuelven a su territorio, no es fácil tampoco para México. O sea, entonces Claro. eso implica, Carlos, que la solución es global. La situación, la solución es entender primero que tiene que cambiar las condiciones en Venezuela para que no haya migrantes venezolanos. Y eso implica cambio de gobierno, no hay otra, no hay otra. No O hay sea, otra, no hay otra. Es el cambio de gobierno. claro, Carlos, con Maduro la situación va a ser peor o igual, en el mejor de los casos. Hay que cambiar el régimen, definitivamente. Obligatoriamente. Si tú quieres ponerle un tapón al tema de la migración venezolana y generar alternativas de retorno, tienes que cambiar el régimen de facto en Venezuela. No puede, ya se les agotó las neuronas. Este es un gobierno que no tiene No queda de neuronas. otra, Alan. Sí, no tiene neuronas operativas. La sinapsis entre las neuronas del chavismo ya no funciona. No tienen soluciones a los problemas del país. No, para Están nada. anquilosados. Mira, no. Fíjate que todavía hoy no se ha publicado el decreto de los bonos. O sea, si hoy no se publica el decreto de los bonos, el lunes 15 no va a haber incremento salarial. Pero esto no solamente afecta a la administración pública, afecta a los trabajadores del sector privado
que no, las empresas lo dicen y lo dicen bien claro. ¿Cómo te voy a aumentar el bono si eso no está en ley? Ni se indica la implementación del bono según la ley. El gobierno de verdad es un desastre, un verdadero desastre. Acabaron con los recursos del país, siguen robando, robaron y siguen robando. El saqueo de Venezuela es brutal, no tiene soluciones, nos ha puesto contra la pared en instancias internacionales y para completar nuestros campos se enferman por enfermedades que perfectamente se pudieron haber controlado hace tiempo y por la falta de una política pública seria de protección del campo, estamos perdiendo también nuestras opciones de independencia alimentaria. O sea, es un desastre, hermano, por donde quiera que metas la cabeza. Venezuela en el chavismo es un desastre. Oye, Alan, eso es correcto lo que tú estás hablando, pero también te quería comentar algo y a tu juicio personal. ¿Qué te parece a ti las declaraciones de Carlos Prosperi, de Benjamín Rausset, de Manuel Rosales? Ellos apoyan la maquinaria del CNE para estas elecciones primarias. Y fuera de esto, cada vez que le preguntan a estos candidatos, a estos tres, sobre el tema de que si sacarían a los cubanos del país, se quedan callados. El conde dice que no sabe si allá hay dictadura, como que el conde nunca leyó. Le dicen a Carlos Prosperi la misma situación, a Manuel Rosales se queda callado. Es decir, la única que ha tenido realmente el énfasis en decir la realidad ha sido María Corina Machado, Andrés Velázquez y por supuesto César Pérez Vilma. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? Bueno, yo lo que veo que no nos extrañe que antes de las primarias candidatos renuncien y establezcan alianza con otros. O Lo he sea, pensado también. vamos hacia la economía del voto y vamos hacia la negociación. Hoy ocurre un proceso muy importante. Antonio Ledesma le da su apoyo Sí, formal a María Corina Machado. Alianza Bravo Pueblo no representa un voto mayoritario, pero el nombre de Antonio Ledesma suma y suma mucho, pesa suma. mucho. Y muchísimo. Y ahí está Richard Blanco, que es el otro caballito de batalla de Alianza Bravo Pueblo. Ese es otro que suma. Es decir, María Corina Machado amarra un bloque o un eje y por el otro lado está el eje que busca Manuel Rosales conformar. Porque Manuel Rosales nos ha sometido a esta mamadera de gallo de que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Y ahora resulta que parece que sí, y de hecho, en el reporte que vamos a escuchar hoy de Ricia Navarro, los dirigentes de Un Nuevo Tiempo hablan sobre el proceso de internas en donde se va a seleccionar el candidato de el partido. O sea, van a las primarias y van con candidatos, pero también estoy seguro que vamos a tener alianzas entre precandidatos, dimisiones de postulaciones y obviamente pues una estructura de programática que se va a establecer alrededor de tres polos. Yo creo que va a quedar, al final yo creo, mi hipótesis, va a quedar tres candidatos y cada uno de Yo esos también estoy candidatos, de acuerdo con esa posición tuya. Es cierto lo que tú estás indicando. claro, cada uno de esos candidatos con su fuerza, ¿no, Carlos? Sí, pero fíjate algo antes de culminar este segmento. Y lo tengo que decir, es a mi juicio muy personal. Alan, he visto cantidades de encuestas y hasta el momento la sigue ganando mayoritariamente es María Corina Machado. No con eso estoy indicando que a favorabilidad de una persona, no, sino que he visto encuestas verdaderas, reales y con bastante criterio sobre este tema. Ahora, te voy a comentar algo. ¿Será que el G3, el G4 y la posición de los dirigentes que están aliados con el régimen de Nicolás Maduro permitirían a María Corina Machado entrar en esta etapa? ¿La apoyarían? Yo lo dificulto. María Corina Machado tiene mucha gente de corazón, pero Sí, sabemos que en los procesos electorales, además del corazón, hay que tener maquinaria. sí, Y es señor. allí, y es allí donde se gana o se pierde. La favorabilidad de un candidato se tiene que transformar en voto efectivo. De nada sirve que diga yo te quiero, yo te adoro, yo voto por ti si no votas o si no tienes posibilidades de votar.
Y es allí donde Correcto. está el talón de Aquiles de muchos candidatos. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, vamos a ver lo que está pasando en el transcurso después de las 1, 2 de la tarde hasta el golpe de las 5, que estemos de nuevo comentando, criticando, buscando los chismecitos, ese sabor que nos encanta a nosotros los comunicadores. Les deseo a todos un buen provecho a esta hora, tanto a ti, al equipo de producción y a nuestra audiencia. Feliz tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó hoy que el flujo migratorio descendió tras el fin del título 42 de Estados Unidos la noche del jueves. En pocas palabras, para sintetizar, el flujo va bajando el día de hoy. Por lo menos hasta esta hora no hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina del gobierno. El canciller se refirió al fin del título 42, una medida que inició Donald Trump y que continuó el presidente Joe Biden para expulsar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia del COVID-19, una declaración de emergencia que ya terminó en los Estados Unidos. Aunque se esperaba un aumento de migrantes que acamparon en los últimos días en la frontera de Estados Unidos con la esperanza de cruzar, Ebrard aseveró que el Instituto Nacional de Migración de México reporta un decrecimiento. Sobre las principales urbes fronterizas, las autoridades registran 10.000 migrantes en Ciudad Juárez, 5.500 en Matamoros y 500 en Tijuana, que están justo en el límite con los Estados Unidos. También señaló que la Guardia Nacional, que se añadió más de 25.000 elementos de las Fuerzas Armadas de México que participan en el plan migratorio de la frontera, actuando con estricto apego a los derechos humanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 12 de mayo de 2023. Maestros ratifican paro de 24 horas para este lunes en asambleas de docentes realizadas en diferentes parroquias de Maracaibo, informó Gualberto Mací Rubí, presidente del SUMA Zulia y secretario general de FETRA Magisterio. Alcaldes del Zulia crearán e incorporarán zonas económicas especiales en la entidad para el sustento y desarrollo productivo de cada municipio. CENIAC reajusta el valor de la unidad tributaria de 0,40 a 9 bolívares, anunciado a través de Gaceta Oficial número 42.623. Fiscalía 33 del Ministerio Público y 6 CPC visita la maternidad Castillo Plaza en Maracaibo por presunta desaparición de un bebé. Se alejan fuertes temperaturas e inicia la temporada de lluvias para los próximos días en varios estados del país, informó el INAMEC. Diputados del CLES solicitan garantías para la inscripción de 423.000 jóvenes en el estado Zulia ante el registro electoral permanente. Polimaracaibo detiene a 2 jóvenes al viralizarse video en pleno robo a través de las redes sociales, hecho ocurrido en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, identificados como Alejandro Bravo, 24, y Carlos Piña, de 19 años respectivamente. Presuntas pruebas de estafas contra comerciantes en la pasada gestión municipal consignaron ante el Ministerio Público concejales de Maracaibo. Internacionales. Israel contabiliza su primera víctima mortal por cohetes palestinos. Deportes. El triple campeón mundial Betulio González es glorificado al Salón de la Fama del boxeo latinoamericano. San Francisco se prepara para la creación de la Liga Deportiva del Sur con la participación de 12.000 niños y jóvenes de las diferentes disciplinas, informó el alcalde Gustavo Fernández. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 15 de mayo de 2023. Y la Federación Médica Venezolana exigió que se retome la negociación del convenio colectivo del sector. El presidente de la Federación Venezolana
de Médicos, Douglas León Natera, señaló que desde el 2013 el gobierno se ha negado a negociar la contratación colectiva de los médicos. Indicó que hasta la fecha la federación ha presentado 11 proyectos en las que exige un salario base mensual de $1.500 sin obtener respuesta del Ejecutivo. León Natera sostuvo que la última propuesta de convenio colectivo se presentó en marzo del 2021 y no hubo respuesta. Otra de las exigencias que hizo fue que los médicos jubilados reciban el pago del bono de guerra equivalente a $30 que anunció el presidente de facto Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo. Esta es la situación de los médicos en Venezuela, maltratados, humillados, sin recursos y sobre todo sin contratación colectiva desde hace tantos años. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para todos los que están en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Aquí estamos como de costumbre, un saludo especial para todos nuestros oyentes a través de la radio y para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales en el mundo del Facebook Live. Cordial saludo para todo nuestro equipo de trabajo, para nuestro equipo periodístico, para nuestro equipo de producción, cabeza de don Camilo, igualmente para la ingeniera Lizzy y para mi jefe de jefes, don Alan Peralta. Hoy es viernes 12 de mayo del 2023. Exactamente es el día 132 del año y nos restan 233 días para decir chao al 2023. Día Internacional de la Enfermera, para todas ellas que están ahí, dándonos siempre la mano cuando estamos delicaditos de salud, al lado de los médicos. Hoy es su Día Internacional de la Enfermera, vaya nuestra felicitación. Y Día de San Aquileo, el santo de turno, y la frase para hoy, para fin de semana y para toda la vida dice así, abro comillas, cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro, cierro comillas. Arrancamos, don Alas, y todos nuestros seguidores y toda nuestra audiencia con el tema del deporte, arrancando por el béisbol. El valenciano Salvador Pérez, un veterano en las grandes ligas. Salvador Pérez Díaz, receptor venezolano del béisbol profesional que juega para los Reales de Kansas City de las grandes ligas, cumple hoy 33 años de edad con números históricos en la MLB. Salvi cumplió años durante esta semana, juega para las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, haciendo números interesantes, entre los cuales están 5 guantes de oro, 3 bates de plata y el novato del año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la zafra del 2012-2013. El venezolano, en sus 12 años en la Gran Carpa, ha dejado los siguientes números también. Hasta el momento lleva 1.288 encuentros jugados, 558 carreras anotadas, 1.311 hits, 243 dobles, 230 jonrones, 752 carreras impulsadas con un, el Luigi de 464. En la actual temporada, el capitán de los Reales lleva 7 cuadrangulares, al igual que 20 carreras impulsadas, 37 hits, 19 carreras anotadas y un promedio al bate de .282, un OVP de 333 y un OPS de .829. Cumpliendo 33 años durante esta semana, el gran receptor venezolano Salvador Pérez Díaz, que tiene unos números bastante grandes a nivel local y a nivel internacional en las grandes ligas dentro de lo que ha sido toda su actividad. Continuando con el tema del béisbol, el Migi se unió a Albert Pujol y Adán Beltré. Miguel Cabrera, el popular Migi, llegó a 3.100 hits y junto a Pujol y Beltré son los venezolanos, son los únicos latinos en alcanzar esta cita de indiscutibles. Desde el puesto número 23 en la lista de los peloteros con más imparables en la historia de las grandes ligas, 120 años, Cabrera se convirtió en apenas el tercer pelotero no nacido en los Estados Unidos en alcanzar esta cifra de indiscutibles. Únicamente Albert Pujol con 3.384 y Adrián Beltré con 3.166, ambos dominicanos arribaron a esta cantidad de hits antes que el venezolano. Ahora la cifra a alcanzar es de 3.150 hits. Cabrera será apenas el tercer en la historia en cosechar esta misma cantidad de imparables, junto con 600 dobles, 500 HR y al menos 1.850 carreras revolcadas. Los otros dos, Henry Han Araón y Albert Pujol, los que figuran dentro de las estadísticas entonces de las grandes ligas. Qué bueno, ¿no? Por Miguel Cabrera, que quizás no tiene la gran temporada ya con 40 años, pero sí unos números históricos
para dejar huella dentro de los 120 años a los cuales llegan este 2023 las grandes ligas en toda su historia. Pasamos ahora al tema del baloncesto, porque así se jugará la pretemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto, donde ya tiene el proceso para conocer al campeón de la edición 2023. Este miércoles anterior, el departamento de prensa de la competencia local dio a conocer el formato para lo que serán las eliminatorias de competencia. Los octavos de final comenzarán este 24 de mayo y avanzarán en la medida del mejor de 5 juegos. Bajo el formato de 2-2-1 también se desarrollarán los famosos cuartos de final. Para semifinales, es decir, cada quien finales de conferencia, y la gran final se jugará una serie a 7 encuentros, es decir, ganador de 4 de 7 exactamente. Los equipos clasificados a play-off y que sellaron ya su boleto en la conferencia oriental son Gladiadores, Cocodrilos, Piratas, Guayqueríes, Spartan y Panteras. Y en la conferencia occidental, hasta ahora clasificados, Guaros, Broncos, está el equipo de Trotamundos y Brillantes en el deporte del baloncesto. Y continuamos con el tema del judo, porque Enriquelis Barrios se dio en el Mundial de Judo. La judoka fue lastimada en su pierna y cayó en la tercera ronda. La venezolana Enriquelis Barrios se mantiene en el top 10 de las mejores judocas del mundo, a pesar de que la atleta no salió con la presea de oro en el Campeonato Mundial de Judo el pasado miércoles. Barrios participó por 8ª ocasión en el evento más importante de la disciplina, que se desarrolló en territorio de Doha, allí en Qatar. La judoka pasó de la primera ronda en la categoría 63 kilogramos, luego logró derrotar con un grandioso Harai Makikimi a la italiana Flavia Favorini. Hasta los momentos no hay claridad total con la salud de la deportista. Su próxima competencia será el Abierto Panamericano de Guayaquil en el mes de julio, exactamente, para Enriquelis Barrios, que sufrió un pequeño golpe en su pierna, exactamente en uno de los combates. Y cerramos con el tema del fútbol, porque Osvaldo Vizcarrondo será asistente técnico del Nantes del fútbol francés. Osvaldo Vizcarrondo, aquel zaguero central de 38 años de edad, fue nombrado asistente técnico del equipo francés Fútbol Club Nantes. El nacido en Caracas se convirtió así en el primer venezolano en llegar al cuerpo técnico de un equipo de la Liga Europea. Vizcarrondo acompañará al director técnico Pierre Arostuyt. La misión del nuevo cuerpo técnico consiste en lograr la permanencia en la Liga 1 en las últimas 4 fechas de la campaña. Como futbolista, recordamos que Vizcarrondo debutó en el fútbol venezolano en el año 2001 con la camiseta del Caracas Fútbol Club. En el 2009 lo fichó el Club Olimpia del Paraguay. En el 2010 lo contrató el Once Caldas, el equipo de Manizales en Colombia. Además estuvo en el Club América de México, en el Nantes del fútbol francés, y al igual que el Troyes del fútbol también de este país. Ahora comienza su nueva etapa en la asistencia técnica del club Nantes de la primera división del fútbol francés. Éxitos para Osvaldo Vizcarrondo, que hizo parte también del Once Caldas de Manizales y de la selección Vinotinto como zaguero central en una época quizás con buenos argumentos, pero que lastimosamente no le acompañó los resultados. No es más, don Alan, con este primer informe. Nos veremos más adelante, porque hoy es viernes, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo sabe con responsabilidad. Saludo cordial para todos y nos veremos más adelantico con esto llamado Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Muchas gracias para todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, el reporte de deportes del Toto Mora todos los viernes a través de Siempre Venezuela. Los viernes también tenemos deporte en Siempre Venezuela. Las familias migrantes que no califiquen para los requisitos de asilo que entrarán en vigor a partir de hoy en la frontera de los Estados Unidos y México serán devueltas en un periodo de 30 días de iniciado el procedimiento de remoción. Lo informó el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Este anuncio se enmarca dentro de la puesta en marcha de las nuevas reglas del título 8, que queda en pie tras el fin de las restricciones sanitarias de la era COVID-19 que acabó en la medianoche de ayer. La derogación del título 42, aplicado durante la peor pandemia, trae un endurecimiento de las condiciones de asilo para los migrantes irregulares que llegarán a esta frontera norteamericana. Las familias que no utilicen las vías legales para emigrar serán colocadas en procedimientos de remoción acelerada, y aquellas que reciben una determinación final negativa de temor creíble
generalmente serán deportadas dentro de 30 días de haber sido colocados en estos procedimientos. Estamos implementando consecuencias más duras para las entradas ilegales, insistió el alto funcionario, que detalló nuevamente las medidas anunciadas esta semana pensadas para enfrentar el previsto incremento en las llegadas al límite con México, que supone el levantamiento del título 42. Sin embargo, ya el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que durante el día de hoy ha descendido notablemente el número de migrantes que han arribado a su país una vez se conoce la derogatoria del título 48 y se conocen los impactos del título 8. Vamos a escuchar ahora, hablando de este tema migratorio, a nuestra corresponsal en los Estados Unidos, Beatriz Galindo, que nos trae más información para Siempre Venezuela. Hola Alan, Carlos, amigos de Siempre Venezuela. Vamos a comenzar rápidamente este reporte contándoles lo que está sucediendo aquí en territorio estadounidense luego de que finalizara el título 42. Y es que hay que contarles que hay 6 nuevas medidas que el gobierno de Joe Biden está dando para afrontar la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos. Las estrictas reglas de asilo y las vías alternativas para solicitarlo están diseñadas para disuadir a grandes grupos migratorios de viajar a la frontera. El levantamiento del título 42 elimina una herramienta clave que el gobierno federal ha utilizado durante más de 3 años para reducir la cantidad de migrantes que cruzan Estados Unidos. En total, aproximadamente la mitad de todos los migrantes encontrados en la frontera desde marzo de 2020 han sido expulsados en cuestión de minutos bajo esta medida. El título 42 no está disponible ya a partir de este viernes por la mañana, cuando se rescindió junto con la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. Pero en los últimos meses, el gobierno Biden ha construido un arsenal de estrategias para ayudar a evitar una situación caótica en la frontera. Equivale a un enfoque de la zanahoria y el garrote, nos dicen nuestros colegas de Infobae. La zanahoria o el incentivo consiste en crear vías legales para llegar a Estados Unidos, disuadiendo a los migrantes de presentarse en la frontera y que en cambio los alienten a presentar su solicitud desde sus países de origen. El garrote es la adopción de reglas de asilo más estrictas que dificultan la obtención de protección en los Estados Unidos para quienes han cruzado la frontera ilegalmente. En conjunto, las medidas podrían significar que el levantamiento del título 42 podría resultar en un aumento de la migración menor de lo que se anticipó o que la afluencia llegue antes de tiempo. Los cruces fronterizos ya han aumentado considerablemente, puesto que muchos inmigrantes intentaron cruzar antes de que expirara la medida este jueves pasado por la noche. Algunos han expresado que les preocupan los controles más estrictos y la incertidumbre que se avecina. Algunas de las nuevas medidas son permiso humanitario, centros regionales, aplicación móvil, anuncios digitales, más recursos, nueva regla de asilo, y esto pues se supone podría ayudar a paliar la crisis que hay. El permiso humanitario pueden solicitarlo las personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Necesitan un amigo o pariente que asuma la responsabilidad económica por ellos y, si se aprueba, pueden volar directamente a Estados Unidos. Hasta 360,000 personas podrán participar en el programa este año y 100,000 han llegado hasta el momento. En inglés se conoce como parol humanitario. Centros regionales, esto es otra de las medidas que van a implementar, es que el gobierno anunció recientemente que establecería centros en toda América Latina para que se evalúe a los solicitantes de asilo a fin de determinar si califican para el estatus de refugiado u otras formas legales de ingresar a Estados Unidos. En total se establecerán unos 100 centros regionales, comenzando en Colombia y Guatemala. La aplicación móvil consiste básicamente en que a principios de este año el gobierno presentó una aplicación móvil que es CBP One, que permite a los migrantes cerca de la frontera mexicana o en Ciudad de México programar una entrevista en un puerto de entrada oficial. El objetivo era poner orden en el trámite migratorio y cerca de 80,000 personas han logrado obtener una cita, pero los cupos son limitados en comparación con la gran demanda y las fallas técnicas
que han frustrado los intentos de muchos inmigrantes que durante meses han estado tratando de agendar una cita. Los anuncios digitales consisten en que el gobierno ha lanzado una campaña de publicidad digital en América Latina y el Caribe para combatir la desinformación que difunden las redes de contrabando, como que se garantiza la entrada a Estados Unidos después de que se levante el título 42. Esto es falso. La campaña advertirá a los posibles migrantes de los peligros de hacer el viaje a la frontera y de las consecuencias de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Así que bueno, por los momentos Estados Unidos ha enviado 1.500 efectivos a la frontera y sumando más empleados para realizar el trabajo de procesamiento de inmigrantes en las instalaciones fronterizas, algo que requiere muchísimo tiempo. También está aumentando el número de vuelos de deportación para llevar a las personas de regreso a sus países de origen. Bueno, esto es toda la información que tenemos de momento. Regresamos con ustedes, con Alan y Carlos. Feliz día. Bueno, fue el reporte de Beatriz Galindo desde Estados Unidos, desde Miami, nuestra corresponsal allá. Nos trae la información. Con ese reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas a través de un equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Venezuela, Colombia y otras partes del mundo. Los invito a que estén pendientes de la próxima edición de Siempre Venezuela esta tarde de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales de comunicación. Que tengan un buen provecho. Nos vemos en la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.